Bien, una vez hemos entendido ya cómo debería ser ese desplegado, ¿vale? Cómo funcionan un poco las figuras geométricas básicas, quiero decir, esto viene por defecto, no estamos haciendo nada del otro mundo. Vamos a intentar proponer figuras un poquito más complejas para ir viendo cómo tendría que ser su desplegado, ¿eh? Creo que un ejemplo, una forma sencilla de ir empezando sería el tema del cilindro. ¿Por qué? Porque realmente el desplegado parece ser uno de los más fáciles. Voy a buscar un Z. Entonces, primero de todo, tendría que encargarme de que estas tapas de aquí, ¿vale? No fueran engones. Una forma de hacerlo, o que yo lo haría, sería hacer una intrusión y luego haría otra intrusión antes de hacer un collapse. Yo desde individual origins para que me lo haga por cada una de las tapas. Y por vértices, doble, vértices. Y en mi caso, como me da así pereza hacerlo otra vez, pues le puedo decir un slice de z positivo a z negativo. Aquí. Vale. Vamos a comprobar un momento qué ha pasado con las Vs, ¿vale? Las Vs aquí ya se me han destrozado. Quiere decir que él tenía ya una información de Vs de cómo estaban desplegadas, pero al hacer modificaciones en la mesh, estas Vs pues se han machacado. Necesita un redesplegado, ¿vale? Volverse a desplegar para intentar que nos lo haga lo mejor posible. A partir de esto vamos a seguir el mismo principio que se utilizaba para el desplegado del cilindro, que básicamente es quitar las tapas y añadir un corte vertical. Poner en la vista. Seleccionamos todo. Un grado. Ahora mismo tenemos el mismo desplegado que teníamos originalmente. ¿Qué pasa? Aquí a lo mejor pues hemos añadido esta geometría, ¿vale? Para tener quads y poder hacer unas deformaciones que quiero hacer. Y tenemos aquí la info. Este sería como nuestro objeto básico, el cilindro, ¿vale? Tendríamos el cilindro original, que no me lo he copiado, me lo tendría que haber copiado. Nada. Cilindro. Esta frontal, lo escalo un poquito de Z. Y tenemos el cilindro original que viene por defecto, un cilindro que no tiene engones, y a partir de este cilindro que no tiene engones vamos a duplicarlo. Selecciono el 1, el 2 y lo desplazamos. Vale. Con este objeto de aquí, lo que nos interesa ahora es deformarlo, ¿vale? Empezar a crear una forma un poquito más compleja. Yo lo que voy a utilizar, voy a activar el 100 por si. Voy a hacer un bevel. El bevel lo que nos va a generar son estas geometrías. ¿Vale? Nos va a añadir alguna geometría adicional, complicando o modificando un poco esa forma que teníamos originalmente. Por vértices. Vale. Porque ahora se me habían superpuesto geometrías. ¿Vale? Y aquí tendríamos un objeto similar, es un poquito más complejo. En este caso, es una cápsula. ¿Vale? Seguramente si no solo lo hago del borde y lo hago de todo, me lo hubiera hecho un poquito mejor. O si esto fuera un poquito más pequeño, es un tarea más. Pero bueno, en principio esto de aquí es una cápsula. Vamos a mirar cómo haríamos el desplegado de esta cápsula. Sigue siendo la forma principal de un cilindro, por tanto vamos a intentar seguir la coherencia que tendríamos en un cilindro. Buscaríamos lo que tendrían que ser las tapas, podríamos hacerlo desde esta altura de aquí hasta esta altura de aquí, maxim, y añadiríamos un corte en vertical.
Aquí vemos como esta opción nos está añadiendo más tensión, ¿vale? Esta tensión es lo que vemos aquí con el display stretch, que está aquí, dibujado. Esta tensión es lo que tenemos que intentar no evitar, pero sí suavizar al máximo. Por tanto, deberíamos ver dónde podemos incluir los cortes. Una forma rápida que se parecerá más a la parte del cilindro que dando problemas sería cortar directamente aquí. Si bajamos el corte hasta este punto, lo que podemos ver es que a la hora de hacer el desplegado, ahora no me lo va a hacer bien porque me falta nada. Estamos separando partes que tienen más y menos tensión, como sería el caso aquí de los desplegados. ¿Qué pasa? Aquí nos está dejando alguna tensión. Habría que intentar suavizarla, ajustarla al máximo. Quiere decir que seguramente si añadimos algún corte, yo os recomendaría eso, continuar el corte que tenemos, o buscar alguna zona donde quedaría tapado hasta aquí, probablemente sea capaz de desplegar con algo menos de tensión. Vemos que aquí ha liberado algo de tensión, pero al otro lado no. Quiere decir esto que seguramente para acabar de desplegarlo bien, intentar que no tenga tensión, deberíamos venirnos aquí. Y por aquí abajo. Y vemos que poco a poco vamos liberando más tensión. ¿Qué sucede? Aquí estamos añadiendo con muchas piezas, piezas que a lo mejor no terminan de funcionarnos bien. Entonces podemos ir viendo cómo podríamos intentar arreglarlo un poco más. Yo intentaría que hubiera el menor número de piezas posibles, quiere decir que esto como mínimo es sí, ¿vale? Para que nos lo quite. Y podríamos hacer que el corte fuera por aquí en medio, ¿vale? La tensión vemos que sigue siendo similar, pero aquí ya nos hemos quitado una pieza que nos está dando problemas y aquí tendríamos que ver qué sucede. Seguramente estas tapas desplegadas tampoco nos están generando. Lo voy a hacer de esta manera. Puede que haya algo más de tensión aquí. Podríamos intentar liberar algún círculo, pero bueno, vemos que aquí serían como estas dos versiones, ¿vale? Estas dos posibilidades de desplegado. Uno que nos corta la pieza y otro que no tanto. Aquí lo que tendríamos que hacer es comprobar cómo se está viendo, si está funcionando o no. Para esto nosotros utilizamos lo que son los checkers. Y ahora nos tarda. Vale, nos vamos a materiales. Me voy a desactivar el Face Orientation porque seguramente es raro. Lo que voy a hacer es crear un nuevo material. Este material va a ser un checker. Este checker lo que voy a hacer es añadirle una image texture. Entonces, esta image texture le voy a hacer que me genere una nueva y me voy a aprovechar porque ya viene por defecto un sistema eh, de checker. Le pongo grid, le digo OK. Y ahora aquí debería cargarme la imagen. Está yendo muy lento. No sé por qué. Aquí podríamos ver cómo estaría funcionando una pieza u otra. ¿Ve? Tenemos que mirar que los cuadraditos tengan un tamaño similar y que además no estén o estén lo menor o lo menos posible deformados. ¿Qué sucede? Aquí vemos que este cuadradito de aquí, sobre todo, voy a intentar a ver si rotando esto un poco, lo podemos cuadrar un poquito más y creo que se verá. Vemos que este cuadradito de aquí es algo más pequeño, quiere decir que hay tensión, ¿vale? Que estas subes tienen tensión. ¿Cómo podríamos liberar esa tensión? Pues bueno, podemos mirar de seleccionar esta parte y o hacerlo grande o hacerlo más pequeño intentando que esa deformación, ¿vale? O que esa tensión se vaya liberando. Pero vemos que tampoco estamos consiguiendo mucho más. La mejor forma sería añadirle cortes. Si vemos por aquí, el tamaño de los cortes, de los cuadrados seguramente encaja un poquito. Lo un poco para intentar colocarlo y vemos que ahí más o menos. Que todavía hay algo de tensión ya que la diferencia del tamaño de un cuadrado a otro está ahí. Pero vemos también que este tamaño, esta diferencia de tamaño de este cuadrado no es tan grande como la que estamos trabajando antes. Es un poquito más pequeña, quiere decir que hay menos tensión. ¿Qué sucede? A veces es muy difícil evitar que haya tensión en las UV. Tenemos que seguir haciendo cortes para buscar cuál sería la mejor solución. Lo que decíamos, seguramente si le quitamos aquí la tapa,
y desplegamos. Aquí empezará a haber menos tensión. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este cuadrado ya prácticamente es del mismo tamaño que el otro cuadrado. Pero incluso podríamos intentar y conseguimos que haya aún menos tensión. Simplemente si unimos aquí, este por aquí, le damos. Vale, aquí hemos liberado prácticamente toda la tensión que se podía liberar, ¿vale? Porque las piezas ya, si le añadimos más cortes, simplemente lo vamos a hacer por caras. De esta manera estaremos liberando tensión. ¿Qué sucede? Ambas partes nos interesa que la tensión se reparta de forma equivalente o que todo quede igual. Por tanto, hay que deformar la pieza inferior. Así que le voy a hacer, en mi caso, trace. ¿Por qué? Porque al hacer un symtrace ya lo tenía configurado en Z, me va a copiar la parte de arriba y la parte de abajo. Me va a destrozar las Vs, eso es cierto. ¿Vale? ¿Veis? Ahora, si por ejemplo quito esta información de aquí, como había utilizado, se peta, ¿vale? Se rompe completamente. Y lo que necesito es otra vez volverlo a desplegar. ¿Qué sucede? Ahora tanto la parte de arriba como la parte de abajo, aunque tienen una pequeña deformación porque las Vs pues, forman, por lo menos sabemos que la tensión o la deformación que va a tener no es tanta. Y un software como por ejemplo Substance Painter nos va a ayudar a resolver esos problemas. Pero esto de aquí, ¿vale? Estos cambios son los cortes que conocemos por los sims. Quiere decir que estos cortes se van a ver. Substance tiene bastantes herramientas para intentar camuflar o evitar que esos cortes se vean a simple vista. Si no, es trabajo de desplegado de Vs. Por eso, si no fuéramos a texturizar con un programa que nos maqueta o que nos oculta las Vs, lo mejor es intentar simplificar al máximo los cortes para que no se vean, queden lo más ocultos posibles y lo podamos aprovechar al máximo. Aquí estaremos liberando la tensión de las Vs, pero seguramente si lo que queremos es poder texturizar con otro software como por ejemplo Photoshop, nos va a interesar mucho más. eh, voy a quitar todas las Vs porque lo hago antes. ¿Sí? Nos interesa mucho más que haya pocos cortes. Y pues, nos volvemos a texto. ¿Vale? Ya que estas deformaciones seguramente las podemos suplir con un poquito de maña o con un poquito de delicadeza e intentarlas ajustar, pero ya vemos que solo tenemos estos cortes de aquí. Incluso lo que planteábamos antes, si desplazamos este corte y arriesgamos a que haya más tensión de otra manera o que la tensión la repartamos en otras áreas, seguramente podremos acabar ocultando. Esto al final es un proceso de probar, iterar, probar, iterar.